mucho esta herramienta, pues decidimos hacer la charla en el eneagrama para explicar un poco desde mi punto de vista lo que he aprendido. Bueno, primero os explico el eneagrama, a ver si así más o menos para que tengáis una idea. Es una herramienta, bueno, esto de autoconocimiento para poder comprendernos un poco más a cada uno, ¿no? Y desde nuestra comprensión de nosotros, comprender al otro, sin juzgar ni... realmente es una herramienta que ayuda mucho a no crear esas tensiones que a veces tenemos con otras personas, o a intentar entender por qué una persona te cae más mal, te cae mejor, te hace espejo. El origen viene del eneagrama sufí, que es una herramienta antigua creo que era de la India, o bueno, de la parte más oriental del mundo, digamos, desde aquí. Y de ahí pasamos a Gurdjieff, que destacaba la figura que representa las 3 leyes que rigen nuestra existencia, que es el círculo, como que no hay ni principio ni fin; el triángulo, que son las 3 fuerzas que nos mueven de cuerpo, mente y espíritu; y luego esta forma así rara, porque es bastante rara, se le llama hexada, que es una figura bien. Y la hexada, pues de 6 líneas, lo que simboliza es el fluir en un movimiento abierto a lo que nos pueda venir. En los años 70, Oscar Ichazo y uno de sus alumnos, que era Claudio Naranjo, que en realidad yo lo he conocido a través de Claudio Naranjo, de hacer cursos de educación viva y esto, bueno, lo instauraron y lo usaron como recurso de desarrollo personal. ¿Hay algún micro abierto? Desactivo audios, si no oímos el ruidito de fondo. Bueno, y bueno, a raíz de Óscar Ichazo y Claudio Naranjo, y el autoconocimiento desde el desarrollo personal, bueno, lo que nos vinieron a decir es que la realidad es neutra, pero nuestra percepción es la que es subjetiva, y que se forman 9 modelos mentales de cómo vemos esta realidad. Luego hay connotaciones que hacen que todos no seamos iguales, pero como que en base encontramos 9 aspectos eh, que podemos encontrar similares, y también podemos trabajar desde esas partes. Entonces, ¿qué comprende el eneagrama o qué nos hace la figura esta? Si veis, son los 9 eneatipos. Cada una tiene una parte que se va más al ego, que luego explico las características, y con las flechas, que luego también os explico cómo va, nos lleva a un centramiento más hacia nuestra esencia. Cuando nacemos, la separación de madre nos crea... Perdonad, que vuelvo a desactivar. Cuando el bebé o cuando el individuo nace, la separación de la unión con la madre es el que produce la gran herida. Y en base a esa herida y a los que nos desconecta de lo que somos en esencia, se creará nuestro entorno primario. Y la percepción que hayamos tenido se crea un tipo de herida u otro. Hay 3: el de autoconfianza, es que la de amor, que es la de autoestima; la de vida, que es la de autoconfianza; y la de muerte, que es la autoafirmación. Luego explicamos que tienen que ver con los 3 cerebros que tenemos: el visceral, el mental y el emocional. Bueno, a raíz de adaptarnos socialmente a los que nos han cuidado, padre y madre normalmente, el ego intenta proteger a ese niño interior que ha sido herido en su primera herida, y va creando corazas y máscaras, que son las que luego nos crearán la personalidad. Entonces, ¿qué pasa? Que nos intenta proteger, pero desde el juicio, diciendo, no, no, para que no vuelvas a tener esa herida, porque cualquier mecanismo que nos recuerde un poco a esa herida, autoafirmación, autoconfianza y autoestima,
el ego va a poner un bloqueo y te va a decir a tu niño interior, autoesencia, no, yo me encargo, pero me voy a encargar desde el juicio, desde la autoexigencia, desde el no amor, y habrá una desconexión entre la esencia que hemos sido y la personalidad que hemos creado en base a las imágenes o los comportamientos que hemos recibido, sobre todo en el periodo de 0 a 7 años, que es cuando se crea más la personalidad. Que esto no quiere decir que ni el ego es malo, simplemente es una coraza que nos protege, o sea que en el fondo es bueno porque nos está intentando proteger. Cuando el ego lo integramos en nuestra esencia, se convierte en nuestra mejor virtud, y también es, hay que decir que el otro que se encuentra delante tuyo también ha tenido sus carencias y tiene su propia herida interna, aunque hayan sido el cuidador tuyo y el que te tenía que cuidar. Pero si ellos no han vivido o no han podido asimilar esa herida, no nos pueden ayudar a lo mejor. Aunque perfecto no hay nadie, básicamente. Cuando conseguir esto, vale. La cuestión, ¿cuál es? Pues intentar desapegarnos desde el ego. El desapego es cuando nos podemos distanciar de la emoción que nos bloquea y podemos ver eh, para qué estamos usando ese bloqueo o esa herramienta. Y desde ahí trabajarla de forma interna, integrarla y poder trascender esa herida, que todo el mundo tiene alguna de ellas. ¿Cómo podemos llegar a eso? Pues viéndonos o sintiéndonos cuál es la coraza que nos está que se nos está, o sea, al conocer el eneagrama, lo bueno que tienes es que sabes que hay 9 y seguro que uno te resuena, uno te da como asco, que dices, a mí no me gustaría ser ese. Eh, Normalmente suelen ser los que no, el que no te gusta, porque claro, ahí hay algo que hay que trabajar. Y entonces a raíz de saber que hay unos 9 tipos, lo puedes investigar, también puedes sentir en cuál se puede colocar el otro y comprenderlo. Yo la encuentro súper útil esta herramienta para trabajar cuando trabajo con personas y acompaño familias y no juzgar, sino aceptar a la persona tal cual, sin ningún juicio, que es muy complicado, realmente tiene mucho trabajo llegar a ese punto, pero te ayuda a empatizar de una forma más, como más sana, no desde tu propio bloqueo, sino desde la actitud de no juzgar a nadie. Entonces, os explico, el eneagrama funciona así. Se subdivide, es el círculo al que todos tendremos que llegar, que es la esencia, y se dividen en triadas, que depende de la herida. Hemos dicho que hay 3 heridas. Están los emocionales, que es la herida de amor, bueno, la de autoestima, que es el 2, el 3 y el 4. Su centro donde la emoción se agolpa es en la emoción, o sea, se va a sentir mal, con vergüenza, luego la desarrolla un poco más. Después tenemos el mental, que es la herida de vida, la de autoconfianza, que serían el 5, 6 y el 7, y se agolpa más en la mente, ¿no? En el espesor mental, en el córtex. Y luego tenemos la última triada, que le dicen 3 porque son grupos de 3, que sería el visceral, que es el que la emoción la vive como más desde la acción, que es o inacción, es el 8, el 9 y el 1, y se suele situar en el cerebro, en el reptiliano, que sería el estómago. ¿Vale? Entonces os explico después cada número, esto ya, os explico las triadas y luego os explico cómo van los centramientos y descentramientos y las alas, que son los números que hay al lado de cada número, que también nos puede afectar. Por eso en realidad no son 9, porque si empiezas a contar son 27 personajes que podemos, uno de ellos ser, encajar más. Tampoco quiere decir que encajemos 100% con cada número, pero te puede ayudar a conocerte un poco mejor y a preguntarte por qué haces ciertas cosas y para qué. Las 3 heridas, tenemos la herida de amor, que es la de autoestima, que se relaciona con el sistema límbico. Bueno, la experiencia emocional es la de no ser digno de ser amado. Entonces, lo que en su herida básica de nacimiento
se ha sentido no visto. Desde la autoestima no se ha quedado construida y el amor se buscará fuera, o en lo que no es, o sin él. Bueno, es mucho, estos números, el 2, 3 y el 4, se basan mucho en las relaciones interpersonales. Su fijación con el otro es desde la relación con el otro. La herida de vida, de autoconfianza, que es de la tríada mental, es la del córtex. Hay una creencia de que la vida es difícil, que hemos venido a sufrir, que hay amenazas, muchos peligros y que nos va a costar enfrentarlos. O sea, falta confianza. Es el 5, el 6 y el 7. El miedo y la inseguridad son los que más se van al futuro, se obsesionan con la protección, sufren mucho de ansiedad, ven mucho la duda, el vaso medio vacío. Luego tenemos la tercera herida, que es la de muerte o de autoafirmación, que es la visceral, la reptiliana, es la de cuando nos iba a atacar el dinosaurio, salíamos corriendo, ¿no? Pues esta es la visceral, la que el cuerpo y la acción. Lo que esta tríada 8, 9 y 1 ha aprendido es que podemos desaparecer en cualquier momento. O sea, hay un conflicto que le dicen el conflicto territorial. Como que te sientes amenazado en tu territorio y tienes que luchar. Esta triada es más, vive más desde la ira, uno la muestra, el otro se adapta y el uno es el que la esconde porque no está bien mostrarla. Desde la ira se crean los límites. Esta triada crea la ira, o sea, usa la ira como para crear el límite, o la ira, la frustración. Vale, ahora os explico un poco lo de las alas también. Yo ya no voy a explicar porque también hay subtipos, pero vamos a explicar las alas. Por ejemplo, un 1, que sería el perfeccionista del enneagrama, puede tirar hacia un 2 o hacia un 9. Quiere decir que su nexo o su esencia será el 1, lo que puede coger cosas del 9 o del 2. Puede coger de los dos o tirar más a uno o a otro. Un 1 que tire más al 2, pues puede ser, por ejemplo, un profesor, ¿no? Que desde un profesor, por ejemplo, que sepa y tenga muy claro lo que está bien, pero que le gusta ayudar, por decirlo de alguna manera. Entonces, todos tenemos algún rasgo de las alas. Es muy raro que alguien solo tenga el eneatipo. Suele tener una época que se tira hacia una ala o hacia la otra. Pero bueno, eso es por si... Normalmente cuando haces un test, porque, a ver, lo ideal es no hacer un test, lo ideal es leer mucho e intentar saber cuál es tu enatipo. Pero si haces un test, normalmente te salen 3 bastante altos. Entonces suelen ser, entre uno de estos 3 será el principal y los otros 2 serán las alas. Y es como ver un poco el juego que puedes crear con ellos. Entonces os explico, empezamos por la triada emocional, el eneatipo 2, el que necesita ser querido, desde el orgullo. Es que a veces es complicado explicar cómo desde el orgullo es el que necesita ser querido, ¿vale? Tiende a representar el papel de salvador, que reprime la necesidad y solo está por ayudar. Pero llega un momento que reprime tanto su necesidad y se deja a sí mismo de cuidar que lo hace de forma para que tú se lo devuelvas. O sea, yo te ayudo para que tú luego me mires, me quieras, me apruebes, porque el 2 lo que busca es sentirse indispensable, querido y necesitado. Básicamente vive de la opinión de los demás. Entonces, ¿qué necesita el 2? Cuando se desvive tanto por los demás, se pierde, se descentra al 8. ¿Veis la flecha que indica así? Pues el 2 se descentra al 8 y se vuelve de ser una persona pues muy agradable, muy cariñosa, a ser pues más agresiva, tiránica, autoritaria, egoísta en el aspecto de no querer dar. Y cuando ya llega al final del 8, o sea, se va a la parte más oscura del 8, primero se va a la oscura del 2, al dar, se va hacia el 8
y se va a la parte oscura del 8, autoritario, critica, no sé qué. Bueno, no sé qué, no ha quedado bien. Agresivo, autoritario, controlador. Caes como al fondo, como decimos, tocamos fondo y se puede centrar, que normalmente se centra en la gente porque es muy complicado estar en esas partes tan abajo, y se equilibra hacia el 4. ¿Veis la trafa? El 2 se equilibra con el 4. ¿Qué características coge del 4? El 4 es introspectivo, o sea, se autocuida. Entonces el 2 aprende a autocuidarse, a autoquererse, eleva la autoestima, acepta la soledad y se ofrece amor a sí mismo. Y a través de cuidarse y quererse a sí mismo, consigue transformar el ego que hemos dicho, que quiere ser digno de amor, en un don. Digamos, la empatía viene desde el desapego y no desde el ego, consiguiendo, bueno, la humildad, que sería la parte clara del orgullo, digamos. El orgullo sería la parte oscura del eneatipo 2 y la humildad sería la parte luminosa. Entonces se centra el 4 con la ecuanimidad, introspección, sensibilidad y creatividad. Luego, como estamos en el grupo de Ohana Team de aceites esenciales, os digo más o menos los que nos pueden servir para cada eneatipo, que me he apuntado unos cuantos. Entramos en el eneatipo 3. A ver, la Laura no nos escucha. Bueno, supongo que lo habéis podido ir arreglando. El eneatipo 3, el que necesita valoración. Este es digamos, su parte oscura es la vanidad. El eneatipo 3 vende su imagen, o sea, y debe ser una imagen de éxito, de triunfo. Se valora a través de lo que tiene o consigue. Son bastante materialistas, es ejecutor, seguro, práctico. Son personas de mucho éxito social y de emprendedor. Competentes. ¿Qué busca? Pues busca sentirse admirado, pero a través de sus logros, no porque su miedo o su herida es a fracasar y a sentir que no vale. Entonces siente que no es digno de existir por simplemente ser, sino por lo que tiene o consigue. Entonces también es lo que decimos, que es la percepción que los demás tienen de él. El 3 se descentra al 9 y se va a la pereza, a la apatía, se infravalora, intenta pasar desapercibido. Es cuando pasa de la parte más oscura del 3, se va al 9 y luego conseguimos que se centre en equilibrio al 6. Y entonces comienzan a valorarse a sí mismos, a ser auténticos y a ser menos materialistas, centrándose en las cualidades del 6. Vale, el 4... Vale, en equilibrio no lo he dicho, el 3, el lado oscuro es la vanidad y en equilibrio es la autenticidad. El eneatipo 4, el que necesita ser especial. Es otro emocional, el último. Si os fijáis, bueno, lo veréis en cada triada está. El primer número, en este caso el 2, es hacia afuera todo. El de en medio es el que queda como en la duda, a veces dentro, a veces fuera. Y el 4, en este caso, es el último de la triada emocional. Es el que es todo más interior, lo vive todo de forma más interior. Entonces el 4, en su lado oscuro, en su ego, es en su lado auténtico, después en equilibrio, será la ecuanimidad. El 4 es un de artistas, creativo, hipersensible, son muy emotivos, muy intuitivos, tendencia al romanticismo, intensos, suelen caer en depresión. Es el número, si tenemos que decir, en casos de suicidios, pues serían bastante el 4, el Kurt Cobain, la Amy Winehouse, suelen ser, bueno, bastante artistas que el problema de esa hipersensibilidad y de querer ser especial los hace, porque busca la belleza y a partir de sentirse diferente, a ver si se pueden sentir más valorados a través del otro, ¿no? Entonces tienen miedo de sentirse menos que los demás y que lo abandonen o lo rechacen. A que no le vean, a no encajar,
Por eso se diferencia desde la carencia. Es un eneatipo muy desde la carencia, muy desde me falta, por eso la envidia, ¿no? Me falta, por eso lo busco fuera. Entonces, cuando se equilibran, se desequilibra el 4 en el 1. No, el 4 se desequilibra en el 2, entonces da al otro para que el otro le dé, y se equilibra en el 1. Se descentra en el 2, como que da todo hacia afuera, y se equilibra hacia el 1. El 1 es como más justo, más cuadrado, y le ayuda a esa inestabilidad emocional que tiene tipo montaña rusa, como a asentarla, ¿no? Ese sería el 4. El 5, entramos en la tríada de mental. 5, 6 y 7. El 5 es el más mental desde fuera. O sea, el que necesita aprender mucho, trabajarse mucho la mente para considerarse, para sentirse seguro. Es el más racional, quizá de los 3 números, de los 3 eneatipos mentales, es el más racional. Es observador, es muy reservado, analiza mucho las cosas, muy inteligente, curioso, pero desconecta de la emoción. O sea, quiere decir que hace solo cabeza, ¿no? Bueno, es como se diría, ¿no? Y la emoción no la siente porque tiene miedo de que le absorba esa emoción. Entonces también vive desde la carencia, cree que no sabe lo suficiente y siempre está intentando acumular información y nunca se siente preparado. Vive desde la inacción, es muy ermitaño, solitario, se aísla del mundo porque el mundo le abruma. Entonces, ¿qué busca? Pues busca privacidad, ser independiente, entender el mundo que lo rodea. Si dijéramos que le ha pasado en la infancia, pues un 5 ha sido, a lo mejor ha tenido padres o cuidadores muy sobreprotectores. Y entonces le han invadido tanto su espacio que ha necesitado irse y recluirse en la mente para poder sentirse bien. El 7, hay el 5, se descentra, el 5 se descentra al 7. Entonces de repente vive en el futuro, quiere evadirse, puede llegar a coger adicciones, narcotización, y cuando ya cae en lo más bajo del 7, se consigue centrar, normalmente, todos nos pasa, o nos quedamos en el 7, no. Normalmente todos tenemos un momento en nuestra vida que tenemos el punto de está algo que no estoy bien conmigo misma. El 5 se centraría al 8. Se centra al 8 y pasa de la avaricia, del no querer compartir, al desapego. ¿Qué le hace el 8 al 5 para crearse el desapego? Es conectar con sus sentimientos, pero desde un ámbito más, desde el desapego, o sea, desde más visionario de veo tu emoción, pero esa emoción a mí no me invade, sino que puedo discernirla y puedo ayudar a transitar a esa persona por esa emoción. Vale, el 6, que es el de en medio de la triada mental, es el indeciso. Este es el que más, o sea, el que se sienta 6 es el que más le ha costado llegar a saber que es un 6. Es muy leal, es responsable, confiable, pero siempre necesita la opinión o el apoyo de un otro, porque siente que él no se han sentido apoyados en su herida de nacimiento y siente que no es capaz de hacer las cosas por sí mismo. Entonces no toma decisiones porque tiene miedo. Es un eneatipo que también vive mucho en la ansiedad, que ve siempre el vaso medio vacío, medio lleno, los pros, los contras de todas las decisiones. Y bueno, se descentra mucho en el 3. De repente se vuelve competitivo, intenta destacar y se descentra, consiguiendo centrarse en el 9, le crea en equilibrio el coraje, o sea, pasa de la cobardía a su lado más luminoso, que es la lealtad o la valentía, ¿no? Se vuelven personas valientes, que creen y que son capaces de hacer las cosas, fieles a sí mismos, leales, cooperativos, eso centrándose en el 9. Luego tenemos el 7, que es el último número de la triada mental,
el entusiasta, se le llama así porque es el 7 vive en una sensación de vacío interno sin fin. Y digamos, su pecado, su lado más oscuro sería la gula, porque es un eneatipo que es optimista, ingenioso, el soñador, el que siempre está haciendo planes, el que queda con uno, queda con el otro, la mente le va a 20.000, es hiperactivo, bueno. Lo que intenta, yendo tan al futuro y a los planes que van a ser siempre mejor que el presente, es evitar pararse, quedarse quieto y ver lo que tiene dentro. Ponte más al medio, Sandra, porque si no, no desconectar con su interior. Entonces siempre está planificando y viviendo el futuro para no ver lo que tiene dentro. El 7 busca pues, lo positivo, son personas que no hacen, cuando hay una etapa de duelo, la evitan. Si hay una ruptura amorosa, pues me voy, paso, ya vendrá otra persona, o sea, intentar no conectar y no darle importancia a esa emoción que sienten en vez de vivirla. Entonces el 7 tiene esa sensación de gula, de necesito más, porque le da miedo confrontarse y comprometerse con el dolor y el sufrimiento, porque sienten en su infancia han sentido que han estado desatendidos, por lo que fuera. Se descentra en el 1, se enfada y se vuelve exigente e hipercrítico. Se va al lado más oscuro del 1, juzga, crítico interno, hiperexigente consigo mismo, y se centra en el 5. Se va al 5, el 7 en el 5 le crea una sensación de sobriedad, conectan con el agradecimiento y el tiempo presente y son optimistas, pero desde una realidad, ¿no? El 8, que sería, empezamos la última triada, la visceral, el 8 hacia afuera, el 9 ya sabemos es el que duda, y el 1 es el que se lo reprime. Vale, pues el visceral ya sabemos que es el del cuerpo. El enatipo 8 es el que muestra pues su fuerza. El lado oscuro del 8 sería la lujuria, pero la lujuria desde el invadir al otro antes de que te invadan. El 8 es un protector, es líder, es asertivo, decidido, pero es muy impulsivo y controlador. Se basa mucho en su justicia, pero es una justicia como ciega, que suele ser enfocada a las personas que ellos creen que son desvalidos. No quiere sentirse débil, es el fondo de estas personas, no soportan que le digan lo que tienen que hacer porque se sienten vulnerables. El mundo es injusto, tienen que ser fuertes para que los demás no le ataquen. Realmente el 8 es el número quizá, porque su lado sano, en equilibrio, es la inocencia. Creo yo que es el eneatipo más sensible de todo el eneagrama. Pero claro, esa misma sensibilidad quiere guardarla tanto en su niño interior que el ego lo que le crea es la coraza de ataca antes de que te ataquen, ¿no? Entonces, bueno, es muy de cuerpos, avanzan mucho, cuando hablan también son muy, como que muestran mucha la imposibilidad, porque es todo mucho de cuerpo, igual que el 9 se quedaría parado y el 1 se reprimiría hacia adentro, el 8 nos lo muestra hacia afuera. Tiene miedo de sentirse traicionado, bueno, son reactivos, se descentran en él, el 8 se descentra en el 5. ¿Qué le pasa? Que se desconecta de la emoción, se aísla y se vuelve como en plan solitario. No quiere conectar con nadie, no quiere conexiones. Y en equilibrio, que conecta, se va al 2. Quiere decir que el 8 se desequilibra en el 5, en el lado oscuro del 5 y se equilibra con el 2 en la parte sana del 2. Siendo grandes ayudadores, empáticos, desde el desapego. Y el 9, que es el de en medio, y si os fijáis es el de en medio del triángulo también, estos tres van juntos. El 9 es el que quiere evitar el conflicto, que sería en su lado oscuro la pereza, pero la pereza desde la apatía de no quiero que se me vea porque no quiero que el otro
que el otro se enfade conmigo, ¿no? Es conciliador, son ser personas muy tranquilas, o al menos en apariencia, que se adaptan al grupo, suelen ser los mediadores, los que siempre están pendientes de que todo el mundo haya dicho su opinión para valorar todas las posibilidades, no se suelen enfadar, son bastante invisibles, ¿no? Es quizá el número o el eneatipo que te acuerdas al final de que está, ¿no? Es pasivo-agresivo. O sea, parece que no está, pero un día explota y todo el mundo se queda como, ¡ah! ¿Qué ha pasado con el 9? Porque claro, cuando explota nadie se lo espera porque normalmente pasa muy desapercibido. Se niega, se infravalora, no sale de la zona de confort y el 9 quiere evitar el conflicto a toda costa y se descentra en el 6. O sea, se vuelve más dudoso, más miedoso, vive con el ansia de no poder afrontar los retos de la vida y se va a la parte más oscura del 6 y se equilibra con el 3. Bueno, este es fácil porque como es en triángulo, se centra el 3 a la parte de autovalorarse por sí mismo, por lo que vale como persona, por esencia, y a reafirmarse en lo que él piensa, como haciéndolo desde una acción consciente. Bueno, y el eneatipo, el último de la tríada visceral, es el eneatipo 1, el perfeccionista, el que quiere ser perfecto desde la soberbia. Cree que es el que mejor puede hacer las cosas, desde una moral que piensa que la suya es la mejor, o sea, tiene su sentido, es exigente, juzga, critica, pero con el otro y consigo mismo. O sea, viven permanentemente en una tensión de hiperexigencia por ser lo más perfecto posible. Entonces llega un momento, enjuicia, tiene sus prejuicios, busca defectos. Su miedo es cometer errores, a ser criticado o juzgado por los demás y no ser lo suficientemente bueno o perfecto. El 1 tiene mucha ira, pero es ira reprimida. Entonces no está bien sentir que la puede mostrar. Somatiza mucho hacia adentro el 1. Se descentra en el 4, el 1 se descentra al 4, se va desde el sé lo que es correcto al 4, a la inseguridad, el desequilibrio emocional, bueno, a la tristeza, a la melancolía. Y cuando pasa al lado más oscuro del 4, conseguimos que se equilibre hacia el 7, la alegría, esa parte del 7 que tiene de como de vivir más en el... Ay, ¿cómo era el 7? Me pongo nerviosa. Vale, exacto. Desde la sobriedad, desde el desapego y conectar con el agradecimiento y el tiempo presente, se equilibra el 1. Se vuelven fieles a sí mismos y acepta la imperfección como perfección, centrándose en el 7. Vale, la idea sería ganar. Esto es el resumen de los 9 eneatipos o los 9 personajes. Luego, cada eneatipo tiene sus alas. Entonces, yo, por ejemplo, bueno, yo soy un 2, ¿no? Pero soy ala 1, lo tengo bastante claro porque he tenido un juez interno muy agresivo que me ha encorsetado bastante. He vivido en el 8 también, bastante. Además me lo dice, sobre todo mi hija mayor de 18, me dice que vivió mucho en el 8 porque ella es muy aficionada al eneagrama también. Y también he tenido mi época de 5, que me ha aislado del mundo un poco y porque no quería que nadie me hiciera daño, ¿no? Entonces, bueno, pues eso que os decía, soy bastante a la 1 porque tengo el juez este interno, hiperexigente, la costumbre de decir, has de hacer esto, has de hacer las cosas así. Es bueno verse hacia dónde vas porque realmente te hace conectar con un poco de humor en tu vida y no sentirte tan mal a veces cuando hacemos las cosas o vivir. Por ejemplo, yo vivía mucho en la culpa, que esto es muy del 8, de la culpa de por qué le he dicho esto, por qué he hecho aquello, ¿no? Entonces todos tenemos un poco de todos. Esto es
impepinable, porque todos somos el conjunto, al final todos tenemos que llegar aquí, que yo creo que no llegamos nunca, pero bueno, todos en teoría tendremos que llegar al circulito, a la esencia. Pero bueno, ¿cómo vives después de haber conocido y usar la herramienta? ¿Vives la emoción desde, en mi caso, desde otro punto de vista, desde más, uy, ¿por qué, no? ¿Por qué hago esto? ¿Qué intenta taparme el ego saltando así? ¿Para qué estoy construyendo? ¿O para qué estoy haciendo? ¿O por qué quiero ayudar a los demás? ¿No? Por ejemplo, en mi caso era, ¿para qué ayudas? ¿No? Y entonces piensas, sientes y dices, hostia, pues no estoy ayudando de forma... no egoísta, lo estoy haciendo de forma egoísta porque quiero una respuesta del otro para sentirme más querido o sentirme desde que soy buena, ¿no? Esto es lo que aprendí yo un poco también. Básico para llegar aquí es escuchar al niño interior. O sea, básico es irnos a cómo hemos sido de pequeños y bueno, yo haría unas cuantas mezclas aquí, pero básicamente sería conocer nuestro niño interior, conectar con él otra vez y desde ahí ver por qué hacemos las cosas o qué nos estamos sintiendo atacados o por qué unas palabras de una persona nos sientan peor que otras personas diciéndonos lo mismo. Entonces, un poco es una herramienta en ese aspecto muy, muy útil, abrazar esa parte negativa. O sea, yo ahora siento que he tenido mi parte autoritaria y siento que he sido muy juzgadora y muy criticona, quizá, y muy, no, quizá no seguro, y muy moralista. Entonces, desde la aceptación he aprendido a abrazar esa parte y sí que es verdad que sé que la he tenido, sé que la tengo, que me sale, porque esto no se libra a nadie de volver a caer, pero la puedo como transmutar. También tenemos momentos en que podemos estar más en un 2, por ejemplo, cuando hay un maternaje, cuando vivimos en la maternidad, tenemos mucho de 2, porque es el número que cuida, que acompaña, es muy número de enfermeras, no quiere decir que todas las enfermeras sean 2, pero que el 2 es un número muy de maestras de guardería, de canguros, de gente que se dedica a ancianos, a cuidar enfermos, es un número muy 2. Podemos vivir desde muchos aspectos. Hay muchos libros, no sé si queréis, luego os paso bibliografía, al menos yo me he leído pues 4 o 5, he hecho un curso también de enagrama, pero bueno, es porque me agradaba esa parte. Y para los de nuestro equipo de Ohana Team, pues bueno, para los que quieran, os voy a decir algunos aceites, luego respondo, ¿vale? Que veo que hay un montón. Luego ya hacemos paso, ya no sé ni qué hora es. Vamos bien de tiempo. Vale, los aceites. Por ejemplo, no, empezamos otra vez. El 2, tríada emocional, recuerdo, el 2, el que necesita ser querido desde el orgullo y la soberbia, porque él cree que a él no le hace falta nada, pero tiene que ayudar a todo el mundo, ¿vale? Y conecta después en esencia con la humildad. El 2, ¿qué aceites podemos usar de los que conocemos? El CIPS, que ayuda a poner límites, de autocuidado, de aprender a decir que no, ¿vale? La naranja, porque promueve el autoconocimiento. Bueno, la naranja creo que sería para todos, porque promueve el autoconocimiento. El ylang ylang, en mi caso, brutal. O sea, os lo puedo. Aquí sí que hablo desde la experiencia del CIPS y la naranja y el ylang ylang. El ylang ylang es un aceite que conecta mucho con la autoestima, con elevar el amor propio y con el equilibrio en el dar y el recibir, que es una cosa que el 2 cuesta mucho. Siempre lo tenemos muy desequilibrados. Por eso mismo, que damos mucho, pero no queremos recibir, porque claro, desde el orgullo de a mí no me hace falta, pues ahí está. Equilibra mucho el ylang ylang, maravilloso. Al menos yo estoy viviendo con él una historia de amor. También tenemos la bergamota para la vergüenza y la timidez. La vergüenza en expresar realmente lo que queremos, ¿no? Y que queremos que nos conecte. El eneatipo 3, el que necesita valoración, se va a la vanidad en su lado oscuro y se vuelve auténtico en su lado sano.
Su lado oscuro es el que se valora a través de la mirada del otro y su lado sano es el que se siente auténtico y se valora por lo que es. En este caso, en el 3, el copaiba, porque es un aceite que ayuda a conectar con la parte más espiritual y revela lo que sientes realmente o aquellos anhelos ocultos que tenemos en el corazón y nos ayuda a conectar con eso y con la autovaloración. El acceptance ya es una sinergia que ya lo dice todo, aceptarse tal cual, también es adecuado para varios números. Y el juniper es el enebro, que sería para la rigidez, para esa rigidez de necesito, ¿cómo se diría? Necesito autosuperarme continuamente, ¿no? Pues esa rigidez de tengo que autosuperarme y conseguir y deseos de ser admirado por el temor al fracaso va muy bien el enebro. El 4, el último de la tríada emocional, el que se va hacia el interior, el que se recoge en el que necesito ser especial para desmarcarme de los otros. En su lado insano es la envidia, en su lado sano es la ecuanimidad y el equilibrio, el quererse a sí mismo. Pues los aceites que serían la acceptance, pues bueno, para autoaceptarse y evitar compararse con los demás, porque el 4 se evita, ahí se compara muchísimo en los demás. El pino, que es un aceite esencial básico muy indicado para la envidia también, para eso, para la envidia hacia el otro. El release es una sinergia que tenemos en Your Living, que se usa mucho para la frustración, para el odio, y bueno, el odio, odios así tipo de celos, porque este tiene y yo no, porque eso, ¿por qué no puedo tener lo que el otro tengo? Porque vivo desde la carencia, el 4 vive mucho desde la carencia, el release ayuda mucho a desintoxicar esa parte negativa de emoción, se suele poner en el hígado. La abundance, para la parte esta de carencia, ayudar a entrar la abundancia en nosotros. Y la canela, el cinnamon bark, para tristeza y melancolía. En este caso va súper bien, porque es un aceite muy que conecta desde la depresión, pero desde una parte más depresión anímica de carencia, porque podemos tener, las depresiones pueden ser de varios tipos, ¿no? Pero cuando el sentimiento base de la persona es una tristeza, una melancolía, pensar mucho en el pasado, recrearte en lo del pasado, pues la canela ayuda mucho a enriquecer esa parte. El 5, empezamos la triada emocional. El 5, el que necesita aprender mucho para sentirse seguro, pero se queda inactivo porque siente que nunca ha aprendido lo suficiente, ¿vale? En el mental. El 5 es la menta, bueno, el mental, la menta, sonaba como redundante. La menta es para clarificar la mente, para despejarla, porque aunque sean muy estudiadores o muy inteligentes, siempre tienen como una espesura mental por el hecho de vivir en desequilibrio. El RC, para abrir el cuarto chakra, el corazón, el de las emociones, y liberar miedos y crear una conexión entre lo que es la emoción y la mente. El limón, para expandirse desde dentro, para comunicarse hacia los otros. El basi también, para lo mismo. Y el geranio, para promover la claridad mental y unir acción con pensamiento. O sea, por ejemplo, deseo aprender a bailar, aprendo el libro, pero no llego a la acción. Bueno, pues el geranio sería para promover el llegar a la acción de lo que hemos aprendido. El 6, que en su lado oscuro, no negativo, porque no hay partes negativas ni positivas en ninguna persona, es la cobardía, y en su lado más luminoso encontraríamos la lealtad, el coraje. Para el 6, que es el dubitativo de la tríada mental, iría muy bien el valor, ya la sinergia lo dice todo, para promover la acción hacia la valentía. Purificación, porque quita mucho la negatividad esa del bucle mental, de la indecisión, del dudar, pues nos va muy bien purificación. El CIPS,
para empoderar, desde el interior, es una sinergia que también lleva muchos aceites esenciales básicos de abundancia, entonces crea como la base para empoderar y creer en ti. La menta y el limón también para ayudar a discernir qué es lo importante de lo que no, lo que es la paja de lo real. Y la lavanda para cuando entra en el modo contradicción, ahí sí, aquí no, así, ¿no? Y conectar con lo que realmente él quiere. La lavanda es un aceite que relaja también la mente y baja como ese ruido mental que tienen para poder llegar a la conclusión que realmente está en su interior. El 7, el último, el que se lo da todo para afuera, el que no quiere ver su vacío interno, la gula, el ansia, la hiperactividad, conecta con la sobriedad en su lado luminoso. Tenemos gratitud para conectar con la sencillez del presente. A mí me encanta gratitud, bueno, a mí me encantan muchos, pero gratitud lo veo muy adecuado para este número porque es para conectar con el dar gracias junto con la de present time, que es otra sinergia, para conectar con el día a día, con las cosas sencillas, con la importancia del presente, de lo cotidiano, de lo vulgar, entre comillas. El stress away para esa hiperactividad y locura que llevan a veces de ay, ahora quiero hacer, pues son esas personas que están aquí, allí y en la mente están en otro sitio, que yo no sé ni cómo lo hacen. El incienso, porque el incienso es un aceite de árbol, es como la copaiba, son aceites que enraizan y te anclan al momento y te conectan con la tierra, no te dejan que seas tan volátil. Por ejemplo, el 7 sería, si fuera el horóscopo, sería un signo de aire, fijo. Bueno, fijo, esto lo he deducido yo. Purificación para desintoxicarse y purificarse, porque el 7, se me había olvidado decir, es un eneatipo que suele caer en las adicciones de alcohol, de drogas, de comida basura. El mirto, que es un aceite simple, es concretamente destinado para adicción. O sea, si tenéis alguna adicción, aunque no seáis un 7, el mirto ayuda mucho con la adicción de fumar, del beber, de comer, de yo qué sé, de tantas, que hay tantas que... y el cedro, para la impaciencia, la ansiedad, ese descontrol, ese no valorar al presente, el cedro también es un árbol, o sea que nos vuelve a centrar y a enraizar en el anclar en el presente, digamos. El 8, empezamos los viscerales. El 8, el hacia adelante, la lujuria, el hipersensible, la inocencia en su lado más sano. ¿Cómo conecta? ¿Con qué aceites podemos hacer, por ejemplo, conectar a un 8 con ese lado más inocente que tienen en equilibrio? Pues el acceptance para fluir desde la aceptación. El acceptance ya veis que están en muchos. Yo casi también diría que el acceptance sería para todos, igual que la naranja. El CIPS para los remordimientos. Va muy bien también. Por lo que decimos, es un aceite, una sinergia que lleva aceites de abundancia. El pino, en este caso, para la culpa, para esa culpa, no tanto la culpa de culpar al otro, sino la culpa que me genero en mí mismo porque después me doy cuenta que me he excedido, pues está el pino. La lavanda y la menta, que suavizan el carácter y lo enfrían. La menta refresca, enfría el temperamento fuerte, colérico, y la lavanda relaja. El stress away, pues para esa ansiedad que tú mismo te creas de no saber o de ir para adelante y limitar el territorio y pam, pam, pam. Bueno, yo digo, pam, pam, hostia, ¿cómo ha quedado? El DJs para digerir, porque al ser visceral, mucho tema se le condensa. Este iría bien para los 3 viscerales, pero para el 8 y el 1... tema de emoción en el estómago se nos encalla, el DJs para digerir esa emoción o esa situación. Y la manzanilla romana, Roman chamomile, para la cólera, para ese estallido de cólera que viene desde una hipersensibilidad, porque soy tan sensible que mi yo hipersensible se defiende con cólera, ¿no? Porque tenemos está la hipersensibilidad del 4, pero se trabaja desde otro punto, y la del 8 se trabajaría más desde ahí.
El 9, el que quiere evitar el conflicto, el que está en medio del visceral, y el que intenta pasar desapercibido, que en su lado oscuro sería pereza, no hago nada para no molestar, y en su lado luminoso tenemos la acción consciente de decido tomar acción. Para el 9 también pondríamos un valor para promover la valentía y el coraje, hacer las cosas y mediar de forma consciente, dejándose ver. El limón y la menta para activar, para promover el movimiento de acción. La naranja para elevar el ánimo, igual que la bergamota. La bergamota ayuda mucho a expresar, pero sin condición. O sea, expreso lo que siento, pero sin el condicionamiento de qué piensan o de si los otros me van a seguir queriendo, ¿no? El Panaway para el cansancio emocional, porque el 9 es una persona que esa indecisión le crea mucho cansancio. El quererse esconder tanto al final está generando mucho cansancio, mucho agotamiento. Entonces el Panaway va muy bien para eso, es una sinergia y ayuda también, porque es muy fresco, a enfocar hacia el trabajo y hacia el movimiento, hacia la acción. Y el Idaho Blue Spruce, para no dejarse manipular por el prójimo y para la indecisión. Vale. Y el último de los viscerales sería el 1, el que quiere ser perfecto desde la soberbia y que se equilibra con... No me acuerdo ahora cuál era bueno, ese equilibrio. El 1, perdón. Es que tengo muchos apuntes. El 1 es el reformador, se desequilibra y se equilibra en el 7. Se centra en el 7. Vale. El 1 usaríamos basil, que es albahaca, que es un aceite que va muy bien para personas pues soberbias, muy irritables. El valor para quitar esa mochila, bueno, valor y release también, para quitar esa emoción tóxica que se acumula mucho en el hígado, porque la ira se acumula muchísimo en este órgano, en el hígado, y aparte hay que limpiarlo bastante a menudo en un 1. Purificación para ayudar otra vez con el bucle mental de la autoexigencia, el crítico, el juez interno. El CIPS para poder calmar esa ira y expresarla desde una parte más suave. El incienso para conectar con la serenidad, la calma, la meditación. Al 1 le va muy bien todo lo que es yoga, meditar. Y el lemon myrtle, que es el mirto alimonado, es un aceite que sosiega la ira hasta repentina al estallido y la irritación, porque el 1 puede ser que en su querer ser perfecto o que salga todo perfecto te pegue un grito en plan así, no así. Entonces sosiega esa ira, ese empuje para, bueno, favorecer la aceptación de que el otro lo puede hacer a su manera y también es perfecto, ¿no? Y no sé, bueno, estos son desde los aceites. Si tenéis alguna pregunta, que veo que sí, podéis abrir micros, me preguntáis. Yo lo que recomiendo es leer mucho, investigar mucho, o hay muchos podcasts, hay muchos libros, me podéis preguntar lo que queráis para investigar. No sé, a ver, miro el chat y os voy leyendo. Conectar el audio del teléfono a internet. No me digas que nos ha grabado. Así. Vale. Ahora me identifico con todos, Marta. Sí, es que yo cuando estaba preparando la charla y los leía, ay, pues yo también me suena también me suena hostia, este también me parece que tengo algo, ¿no? Y es lo que decíamos, ¿no? Que tú eres un número, te descentras en uno, pero es que ese eneatipo al que te descentras tiene otros 2. O sea, que puedes estar paseándote por el eneagrama en diferentes momentos de tu vida o según lo que estés viviendo, ¿no? Son muy majos los 9, sí. Sí. No sé si soy un 8 o un 1. Maribel, Dime. una pregunta. Igual que dijiste que, bueno, que lo ideal es hacer, ¿no? Leer hasta que vos te acabes identificando, ¿no? Sin hacer test ni nada. En el tema de aceites esenciales, ¿vos crees que entonces también, por ejemplo, si tenés eso, una gran atracción por un aceite,
Yo creo así que de sí. algunos concretos. Puede ser que eso también te dé una pista de de qué numerito te puedes ir situando Claro, es aproximadamente. verdad. Sí, sí, no lo había pensado. Claro, es que nos basamos mucho en el poder de los aceites en aspecto más físico, pero Ujú. realmente en el aspecto emocional también nos puede hacer lo mismo, como por ejemplo a mí me da rechazo la albahaca, pues igual estoy viviendo un momento muy intransigente o de exigencia y lo puedo usar para transitar y equilibrarme. Sí, sí, totalmente. Sí. No te veo, ¿eh? Te escucho, Natalia. O sea, pues sí, yo sí que me veo, ¿eh? No, quiero decir que Ah, tengo bueno, la es que cámara. Sí, que lo sí. tengo fijado para que se vea en la Ah, grabación. vale, vale. No, no, sí. Sí, Bueno, pues eso. todos podéis abrir micro, ¿eh? Que Gracias. el que quiere puede abrir micro y preguntar. Pues sí, sí, es interesante también. Libros, sí, sí, libros, mira, el de... Buah, es que tengo un montón de apuntes por aquí. Está el de Encantado, luego si queréis en el grupo de Lojana os lo pongo, pero bueno, os lo digo. Encantado de conocerme, del Borja Vilaseca, es el como más práctico, más público, el que más fácil se puede leer y entender. Además, el Borja Vilaseca tiene un máster, que yo lo hice, está súper bien, es muy... Tiene muchas charlas en YouTube, tiene podcast, es muy divertido escucharlo porque es un uno, o sea que también lo habla mucho así desde la... Luego tenemos más emotivo o más difícil de entender el de 27 personajes en busca del ser de Claudio Naranjo. Para mí es como más costoso, pero bueno, es como todo. También es un tochazo así. Este te lo divide en las salas y entonces, bueno, puedes concretar más, pero hay que buscar. El eneagrama de la Helen Palmer, que es de la escuela, digamos, americana, este se basa también en los test, o sea, si tú te hicieras un test, te diría, pues este o este o este. El test está bien, te puede orientar, pero ya te digo que si no, que a veces no contestamos de forma desde el subconsciente, sino que contestamos más desde lo que nos gustaría y no de los que realmente estamos sintiendo, ¿no? Entonces a veces nos puede jugar una mala pasada. La sabiduría del eneagrama de Richard Riso también. En la dimensión espiritual del eneagrama a mí me encantó este, pero claro, yo creo que porque habla más desde la parte emocional de cada eneatipo. Y luego hice también con la Cris Bolívar en el Essential Institute, un artículo tiene que nos habla de la ley del uno, cómo ir de la esencia al ego. Bueno, y es donde he sacado toda esta parte de la esencia y el ego, el amor y el miedo, ¿no? Y la herida de autoconfianza, de autoestima y de supervivencia. Yo creía mucho que era un... Bueno, es que es muy difícil situarse, ¿no? Es lo que decía. Vale, la Sheila. Con la Sheila tenemos un cachondeo con esto. Yo creía mucho que era un 3 con un poco de 6. Escuchándote creo que es al revés, aunque tengo mucho, otros ya, es que nos movemos en mucho, ¿sabes? Ahora mal día, Maribel. Cuanto más equilibrado estás, más te ves de todos, ¿no? Porque en realidad la esencia, el completo es ser un poco de todo. Entonces, bueno, está guay porque estás trabajando, ¿no? Más da material para darte guerra. No, no pasa nada. Así nos lo pasamos bien también. Mm. Yo también leyendo todo el tochazo, hoy decía, uy, madre mía, yo ahora no sé si estoy... Pero sí, sí, cuando te vas a trabajar, lo que realmente te está moviendo, las cosas, no sé. No sé si Maribel, tú conoces a alguien, pero... Maribel, hola, soy Marta. Hola, Marta. Hola. Oye, Maribel, tengo una pregunta, porque cuando uno se identifica con un número, puede transitar en varios, ¿no? Según la fase. Pero, por ejemplo, si tú reconoces en las relaciones con los otros, a nivel laboral o de pareja, cuando tú identificas el otro, ¿qué pasa con ese encuentro? ¿No? Porque a mí lo que me llama de la atención del eneagrama es de conocerme a mí, pero yo identificar en el otro, ¿no? Identifico que es un 2, es un 5, ¿no? Lo que has dicho tú en el inicio, Sí. de que por qué con personas me llevo mejor o con me llevo peor. Mi pregunta es, entonces vamos a buscar que nuestra parte que tenemos más a fondo, nuestra parte que queremos trabajar, ¿qué pasa en los encuentros de los eneagramas? Con el otro. Ya, yo, por ejemplo, a mí que en mi caso, lo que me ha servido es para comprender al otro desde su patrón, ¿no? O sea, a ver, yo no sé, no sé lo que es todo el mundo que conozco, imposible, ¿no? Pero
puedo intuir, ¿no? Hostia, este es un 8. Pues cuando me habla así, no me tengo que sentir atacada porque habla desde su herida, ¿no? Es un poco, o por ejemplo, os digo un ejemplo con mi hija, ¿no? Con la Claudia, que creemos que es un 3, porque aún no lo tenemos claro, pero bueno, que es un 3, pues cuando se pone en plan que no quiere hacer algo o quiere hacerlo bien y se pone en plan así, bueno, no sé, los hijos adolescentes, sé que lo está haciendo desde que necesita valoración. Entonces, bueno, digo, a ver, Claudia, que te queremos, bueno, lo trabajo con mi hija desde otro aspecto, cosa que antes me costaba, ¿no? Claro, a mí me ha servido para eso, para conocerme, para saber por qué hacía las cosas. ¿Y por qué unos me rechinan más que otro? ¿Por qué? Pues por ejemplo, depende en qué momento estás, porque si, por ejemplo, yo te hablo desde el mío siempre, si estoy en mi 2 centrado, no me afecta tanto, pero si estoy en mi 2 descentrado y me encuentro y me voy al 8, otro 8 me puede hacer rebotarme más, decir, joder, no sé qué. ¿Por qué? Porque me está reflejando mi lado más oscuro del que estoy yo ahora. Y si me voy al 5, digo, mira, aquel que es un ermitaño, no quiere salir de su casa, coño, si es lo que te está pasando a ti, ¿no? Un poco. Es eso, ¿no? Y también te ayuda a situarte en qué parte estás. Para mí me ha servido así. Y bueno, y la base de todo, aceptar al otro tal como viene y tal como es. ¿Por qué tienes más afinidad con unos o con otros? Claro, yo tengo más afinidad, por ejemplo, quizá con los emocionales o con los mismos doses me cuesta a veces. Es un 2 que está muy insano, como es una parte que ya he vivido, me cuesta conectar con esa persona, pero esto lo he descubierto yo a raíz de esto, relaciones anteriores que había vivido, ¿no? O si me siento que me van a herir, esa persona, por ejemplo, por ejemplo, un 4 que sería donde yo me tendría que ir en mi parte más luminosa, si estoy descentrada, el 4 me rechina mucho. Y entonces, ¿qué veo del 4? Que siempre está melancólico, que siempre es triste. ¿Por qué? Porque es la parte a la que yo me tendría que ir y centrar para crear mi autocuidado y tener un equilibrio en el dar y recibir. Esto en el caso del 2, que es el que yo más me he trabajado. En el caso del 3, te puedo decir que también lo conozco bastante por tenerlo en casa. Cuando está en la parte perezosa, hay que incitarla a que busque algo para trabajarse, ¿no? En plan, ella se descentra mucho al 6, el 3 se descentraba mucho en el 9, se vuelve perezoso, que es lo que le pasa. Y como se centra al 6, deja de ser tan competitiva para trabajar como más en grupo, ¿no? Y entonces, bueno, yo le trabajo esa parte, esto es lo que tengo en casa. El otro que tengo en casa, que es muy 1, y yo tengo esa ala también, pues cuando hace algo mal, no lo machacamos en plan, te has equivocado, no, sabemos que él es más rígido en ese aspecto y que tiene un juez interno muy alto, entonces intentamos que esa parte no machacársela tanto. Esto en casa porque son nuestros hijos. Con los de la calle, bueno, pues yo hago un 1. Si me dice, hay que hacer así, pues vale, pues trabajamos. Y veo que se equivoca, intento decirle que se ha equivocado, pero no desde, oye, que te has equivocado, no, desde, quizá esto esté mejor, ¿sabes? Es trabajar si lo sabes, va muy bien para trabajar con personas. O por ejemplo, en las empresas se usa mucho el eneagrama para hacer trabajos de equipos. Nosotros estábamos intentando hacer uno, pero tenemos alguno que no sabemos qué es. Pero así, bueno, no sé, desde ahí es lo que yo veo, Marta. Gracias, sí, era la pregunta. Gracias, Marina. No sé si me he alargado. Yo tengo muy claro mi número, vale. ¡Ay, el sorteo! Vale, voy a apuntar toda la gente. Vale, aquí voy a apuntaros también los de Instagram. Yo no sé si estaba todo el mundo. Y haremos un sorteo que lo colgaremos si queréis, en el Instagram de Ohana Team, o los colgaré en los dos sitios, en Ohana Team y en el mío personal. Y os diré al que le haya tocado. Es un basil, una albahaca, un aceite esencial de albahaca. Y lo haremos con el programa este de sorteados.
No sé si tenéis alguna pregunta más. Ever, me ha encantado el aceite según el número. Bueno, Sheila, ya repasamos luego si queréis. Y bueno, apuntamos, Noelia, apunto en una hoja si acaso todos los que veo. Sí. Vale. Zuri decía que había salido, no sé de quién es Zuri ahora. Zuri, bueno, creo que es de la Sonia. Oye, Noé, La localizaremos. no sé si hay gente de fuera, pero bueno, podemos recordar que el 16 vamos a hacer un par de charlas ese mismo Sí. día, una a la mañana y una a la noche, bueno, a la tarde, Sí. aprovechando que es John Living Day. Hay 20 mensajes. ¿Qué hago? ¿Sigo leyendo los mensajes? 21. Yo soy un 2, para el veras un 8, más 5. Me encanta. Mira, Tere solo sabe cuál no es, pues ya es un paso. ¿Cuál no eres, Tere? Vale, si sabes cuál no es, ya está muy bien. Y si hay 2 o 3 que te suenan que te gustan, ahí estará, bueno, que te resuenan contigo, ahí estará la historia. Entonces lo que hay que hacer es buscar el triángulo. Porque a veces no tienes muy claro qué número eres. Por ejemplo, tú puedes ser un 7, pero dudas entre el 5, el 1 y el 7. Entonces es buscarle la triada. ¿Cómo se conectan estos? Porque a lo mejor se te conecta desde el ala, porque es un 7 muy ala 8, y a lo mejor el 8 que se centra en el 5 o en el 2, también los tienes. Entonces es ir buscando, pero bueno, la base es para qué te pone la máscara el ego. ¿Qué es lo que quiere esconder? ¿Qué herida es la que quiere que no vuelva a ser tocada? ¿No? Es un poco eso. En realidad son 5 las heridas de la infancia, que ya esto lo haremos en otra charla porque daba mucho el tema. Pero las básicas de nacimiento son 3, que son estas que he explicado antes, que si queréis se quedará grabado en YouTube. En Instagram, en YouTube, en Facebook también, o no, en Facebook es privado creo. Pues en YouTube, en Ohana Team lo tendremos colgado y en IG personal mío, el Dragon 1975 Dragonfly también quedará grabado en directos.